¿Cómo recibe México al Papa? Es verdad que hace varios años recibió a Juan Pablo II con los brazos abiertos México, un país que ha tenido una historia tan tensa con el Vaticano, porque en 1531, y hay que remontarse hasta la conquista española, se supone que se apareció a la Virgen de Guadalupe, y México es un país que le rinde culto a la Virgen de Guadalupe. Pasando los siglos, en 1810 vino uno de los gritos de independencia de Miguel Hidalgo, que era un miembro de la Iglesia Católica. Luego, en 1851, se rompieron las relaciones diplomáticas entre México y el Vaticano. En 1917, la Constitución mexicana prohibió que el Vaticano tuviera propiedades en territorio mexicano. Y en 1992, es decir, mucho más de un siglo había transcurrido, se restablecieron las relaciones diplomáticas entre los dos. ¿Cómo recibe entonces ahora México al Papa? La inmensa población en México quieren que el Papa hable alto y claro contra la corrupción, la violencia, pero también quiere que hable de fe. También es muy cierto que los mexicanos siempre han contemplado con recelo esta relación tan concupiscente, podría decir yo, entre el poder político y la Iglesia. Y hoy, recientemente, ha habido una especie de revuelta al interior, una revolución, diría, silenciosa. La gente quiere que hable de los problemas que hay en México. La gente no se va a conformar con imágenes como la que ya están circulando con el Papa con su sombrero de charro. Quiere pronunciamientos valientes, que la clase política escuche, que los vecinos del norte escuchen cuando vaya a la frontera, a Ciudad Juárez, que no es necesario la construcción de un muro fronterizo. El Papa viene a Ciudad Juárez, a la frontera entre México y Estados Unidos, va a oficiar una misa allí para hablar de que es la misma comunidad la que vive a ambos lados de los límites entre Estados Unidos y México. Y por supuesto el señor Donald Trump, precandidato republicano aquí en Estados Unidos, ha criticado al Papa en una entrevista con la cadena Fox. Trump dijo cualquier cosa, entonces creo que no deberíamos ni mismo perder mucho tiempo comentando, dignificando lo que dice el Señor. Creo que el Papa es un hombre de paz. Vendrá con un mensaje de paz y que no es solamente en México, claro, de confrontación de los problemas con coraje, ¿no? Los problemas de corrupción, de narcotráfico y todo. Ahora, hay un episodio de esta visita que tal vez sea uno de los más importantes, que el Papa llega a la región y tiene un encuentro por casualidad, una casualidad bastante bien planeada, con el patriarca Cirilo de Rusia, patriarca ortodoxo, en La Habana. Ahí, en este momento de la crisis de la Siria, es muy importante este encuentro, porque creo que van a hablar. La Siria va a estar en el centro de la conversa del Papa Francisco y del patriarca Cirilo. El patriarca es cercano al régimen de Moscú. Es una oportunidad importante para seguir trabajando por la paz. Creo que Siria, curiosamente, va a ser un tema esencial y central de esta visita. A mí me llama mucho la atención esta visita de un papa latinoamericano una semana en Cuaresma a México, un país que tiene más de 80% de los católicos. Lo llamativo también es para Enrique Peña Nieto. Esto presenta una especie de mezcla de sentimientos. Por un lado, Enrique Peña Nieto, que está en este momento en una crisis de popularidad grande, por una economía que está en problemas, por unos escándalos de corrupción, por la violencia que no cesa en México y por algunas acusaciones que se hacen a su gobierno, pues le conviene tomarse una foto con una de las figuras más conocidas y más populares del mundo. Pero por otro lado, el Papa nunca llega a un sitio sin dejar huella y sin quizás chuzar a los instrumentos del poder, y muy seguramente se va a referir, como ya lo ha hecho hasta antes de llegar, a los escándalos de corrupción, al narcotráfico, a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos. Entonces, una foto que a Enrique Peña Nieto por un lado le conviene y por otro lado representa una especie de espejo en donde él no se quiere ver.